Corresponde debatir, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Catalán Democracia y Libertad de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados y Diputadas para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies. Y para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Campuzano. Gracias, señor presidente. Señorías, subimos a la tribuna y creo que toda la Cámara lo comparte con una sensación terriblemente extraña. Vamos a debatir iniciativas que sabemos que se van a agotar el próximo lunes. Y la sensación de melancolía puede ser importante por aquello de esfuerzos inútiles. Y frente a eso, seguramente hay una sociedad que nos mira entre irritada y perpleja y que no entiende ni puede entender cómo la vieja, la nueva, la política ha sido mala y ha sido incapaz de llegar a acuerdos. Y como le gusta recordar a nuestro portavoz estos días, Spain is different. En el contexto europeo, difícilmente en los últimos 40 y 50 años se habrá vivido una situación como esta. Y todo ello, señorías, además, contrasta con la realidad, la económica, la social y la política, que nos exige respuestas y que exige capacidad de acuerdo para abordar esas cuestiones. Entre ellas también la cuestión fundamental que desde Democracia y Libertad hemos venido a defender en esta Cámara, que son los derechos de Cataluña y el derecho de Cataluña a poder decidir su futuro. Cuestiones que se deberán abordar seguro en la próxima legislatura. Y entre esas cuestiones, la cuestión de la regeneración democrática. Porque, señorías, la iniciativa que hoy queremos compartir con todos ustedes, que es la modificación del reglamento del Congreso para la creación del registro de grupos de interés o lobbies, forma parte de una propuesta para la regeneración democrática, que tiene que ver con la reforma del reglamento de la Cámara, que tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la participación política de los ciudadanos de los grupos de interés en la confección de nuestras leyes y en la confección de las políticas. Y será una pena que en esta legislatura no abordemos esas cuestiones y no abordemos singularmente la cuestión de la reforma del reglamento. Porque, señorías, ¿qué pretendemos cuando abordamos esta cuestión? Pretendemos, en primer lugar, que tengamos un Congreso de los Diputados que funcione mejor, que sea más capaz de controlar al Gobierno, que sea capaz que las proposiciones no de ley no sean un simple ejercicio de retórica que no tiene ningún tipo de resultado, que la capacidad legislativa en términos técnicos sea mucho mejor. ¿Cuántos operadores se quejan de las malas leyes que aparecen de este Congreso? O que seamos capaces de que este Congreso sea un Congreso en el que no tan solo seamos capaces de dar discursos más o menos acertados, sino capaces de trabajar. O que tengamos una página web puesta al día, con datos accesibles y manejables por los grupos de interés y por la opinión pública. Esta reforma que les proponemos desde Democracia y Libertad tiene que ver con un Congreso que funcione mejor. Un Congreso que sea más transparente, porque abordamos la cuestión del lobby o del grupo de interés desde la convicción que la transparencia es necesaria y que la sociedad debe de conocer, debe de saber con quién los grupos políticos discutimos, intercambiamos opiniones, recogemos propuestas a la hora de definir nuestras posiciones políticas. Porque todos lo hacemos con normalidad. No hay ningún proyecto de ley que aterrice esta Cámara en el que los grupos parlamentarios no nos sentemos a discutir con los grupos de interés sobre el sentido de esa iniciativa. Y de lo que se trata es que ese sea un proceso transparente para generar confianza en la sociedad ante las instituciones. Y tiene que ver también, señorías, con el derecho a participación. El derecho que tienen los grupos de interés,
que tienen los ciudadanos organizados en grupos de interés en participar en el proceso político, en participar en la definición de nuestras leyes. Porque, señorías, esta es una iniciativa que no parte de la idea de que los grupos de interés, de que los lobbies son malos, sino que parte de la convicción de que vivimos en una sociedad plural, compleja, en el que existen intereses distintos, ideales distintos, valores distintos, ideas distintas, que se articulan a través de los grupos parlamentarios que nos sentamos en esta Cámara, pero también se articulan a través de grupos sociales organizados. Y que esos grupos sociales organizados son legítimos y su actividad de influencia en el proceso político es lícita. Ayer mismo, el Grupo Democracia y Libertad defendimos en la Comisión de Empleo un impulso al contrato de relevo. Y lo hacíamos defendiendo intereses de grupos de presión, de grupos que defienden intereses muy concretos del sector de la automoción, donde, por cierto, buen ejemplo, la coincidencia entre la patronal, ANFAC y los sindicatos es total. Y recogíamos esa iniciativa de la sociedad y la trasladábamos a esta Cámara. La democracia plural parte de eso. Y, por tanto, señorías, cuando planteamos la creación de un registro de los grupos de interés, lo que queremos sancionar es el derecho de la participación de la sociedad en el proceso de construcción de las políticas, la participación de la sociedad en la confección de las leyes, como de hecho se ha venido haciendo. Y recordando que ahí nos podemos emparar en preceptos constitucionales, en concreto en el 9.2 y en el 23 de la Constitución, que consagran esos derechos de participación. Nuestra iniciativa es, en términos legislativos, sencilla y, por tanto, muy mejorable si estuviésemos en una legislatura de verdad. Por ejemplo, el portavoz de esta cuestión, el señor Bataller de Compromís, nos hacía llegar con mucho atino y mucho acierto algunas consideraciones que, si pudiésemos tramitar el proyecto de ley, seguramente las tendríamos todos en cuenta. Hoy mismo la plataforma Accés para la Información ha hecho público su posición frente a esa iniciativa, en la que la valora positivamente, pero dice, se queda corto. Es evidente, es una iniciativa que en un trámite parlamentario correcto deberíamos de mejorar, pero que es una iniciativa que fundamentalmente hace tres cuestiones. Crea el registro y establece el carácter obligatorio de este registro, un registro en el que se deberían inscribir todas aquellas organizaciones y personas que pretenden intervenir en el proceso legislativo y en el proceso político de esta Cámara. No es un registro voluntario. Y un registro público también en el sentido de que aquella información que figura en ese registro y lo que se deriva de ella debe de ser accesible al público, en esa línea de transparencia para generar confianza. Es también una proposición de ley que incorpora un estricto código de conducta por parte de todos los grupos de interés que se inscribiesen en ese registro y que, por tanto, establece unas normas de carácter deontológico que los grupos de interés deberían de poder cubrir, deberían de asumir para poder efectivamente inscribirse en el mismo. Y establece un mandato a una cuestión que, a nuestro entender, es fundamental, que es la regulación de la huella legislativa. O sea, la necesidad de que la opinión pública conozca, detrás de las enmiendas y de los cambios que introducimos en las leyes que discutimos, en los proyectos de ley que discutimos en esta Cámara, el origen que tienen. No nos hemos atrevido en esta proposición de ley a regular con detalle esta trazabilidad de la huella legislativa porque tiene sus complejidades. Lo remitimos a una norma que debería desarrollar
la mesa del Congreso, la norma de funcionamiento del registro de lobbies, pero estaríamos encantados de que de la previsión de la huella legislativa se pudiese incorporar plenamente en el reglamento. La trazabilidad de nuestras iniciativas en su vinculación con los grupos de interés de la sociedad nos parece imprescindible. Y los países más avanzados de nuestro entorno, Estados Unidos, Parlamento Europeo, algunos Estados europeos, se mueven en esa dirección. Registro público, estricto código de conducta, regulación de la huella legislativa. Y les decía, además, una iniciativa que es poco original, en el sentido de que se ha regulado en el Parlamento Europeo, que quizás es el ejemplo más paradigmático, se ha regulado en algunos Estados europeos, y son más los Estados europeos que se incorporan en esa dirección. Se ha regulado en el Parlamento de nuestro país, en Cataluña. El Parlamento aprobó ya hace un cierto tiempo su propio registro de intereses y hay una experiencia allí interesante y, como todo en la vida, seguramente mejorable. Pero además, señorías, también recientemente en el conjunto del Estado la Comisión de Mercados y de la Competencia también ha creado un registro. Por tanto, empalmamos esta iniciativa con dinámicas que se mueven en los países más avanzados y que modestamente queremos incorporar en el ámbito del Congreso de los Diputados. Y decía que nos gustaría que esta sesión no tuviese carácter melancólico y que, por tanto, el debate de esta proposición de ley, todos los grupos lo pudiésemos plantear con una dialéctica que no sirviese para que la Cámara generase más ruido que provoca desafección ante la ciudadanía, sino que el debate que fuésemos capaces de articular y que modestamente nuestro grupo intenta plantear con este tipo de iniciativas nos permitiesen avanzar en un diagnóstico compartido sobre cómo debemos de abordar la reforma del reglamento de esta Cámara, cómo debemos ser capaces de establecer la transparencia en relación a los grupos de interés que la sociedad nos exige, si coincidimos en la idea que la representación de grupos de interés forma parte esencial de un sistema democrático que exige que sea reconocido. Que el debate de esta proposición de ley fuese también un debate que aportase en positivo. Y, señorías, sin voluntad tampoco melancólica, porque, como les decía al principio de esta intervención, las diputadas y los diputados del Grupo Català de Democràcia i Llibertat aterrizamos en esta legislatura muy convencidos de que las mayorías que se podían configurar en esta Cámara podrían ser útiles para dar una salida democrática a la demanda cívica y democrática que ha planteado la sociedad catalana. Pero, señorías, la legislatura se muere y una de las razones que explica esa muerte de esta legislatura es también la incapacidad de la mayoría de esta Cámara de ser capaz de imaginar, de abordar, de entender una salida democrática a la cuestión catalana. Señorías, en junio volveremos. Esperemos volver con más fuerza y que esa fuerza que va a continuar sonando en este hemiciclo, desde nuestros escaños, va a insistir que sin solución democrática a la cuestión catalana no hay solución política para el problema español. Estamos en esa dirección, nuestro compromiso es participando de manera activa en la política que se discute en el Estado, pero teniendo claro que el compromiso que asumimos ante la sociedad catalana es el defender nuestro derecho a decidir nuestro futuro como comunidad nacional. Esperemos que hoy, al menos en esta discusión, nos puedan apoyar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Campuzano. Como nadie ha solicitado el turno en contra, en el de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Martínez.
Señor presidente, en foros donde tenemos la transparencia en la gestión pública como un principio inspirador, vemos esta iniciativa de reforma reglamentaria como una oportunidad para profundizar en el control de la relación de los grupos de interés con los legisladores, cuestión en la que nos llevan ventaja la gran mayoría de países de nuestro entorno y las instituciones representativas europeas, ante las que están reconocidas y registradas miles de organizaciones con estas características. Señorías, con un suspenso rotundo, la evaluación del lobby realizada por el capítulo español de Transparencia Internacional nos situó en el peor tramo en cuanto a salvaguardas contra la influencia indebida y las normas que promueven un lobby ético en los sistemas políticos europeos. A la vista de tal estudio, queda mucha tarea por hacer en España y, por lo tanto, no cabe recelar sobre la acreditación de estos grupos en el Congreso como fórmula legítima de representación de aquellos sectores económicos y sociales que traten de hacer valer sus opiniones siempre dentro del interés general, con pleno respeto a la legalidad y con limpieza. En la práctica, el Poder Legislativo es receptivo a grupos de interés y, de hecho, no pocas comparecencias de expertos y especialistas en diferentes materias se realizan precisamente para exponer cuestiones o aspiraciones que permiten a los diputados o senadores formarse una opinión en determinados asuntos y decidir finalmente su voto. Sin embargo, hay que avanzar en la transparencia por razones de regeneración democrática, de sometimiento al escrutinio de la sociedad y también para acompasar las Cortes Generales a los avances legislativos que ellas mismas impulsaron con la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor a finales de 2014. A los efectos de incorporar en el reglamento de la Cámara Baja una regulación de los lobbies, cabe señalar que la legislatura pasada el Pleno aprobó una iniciativa que no se llevó finalmente a término, un destino que ante la inminente disolución de las cámaras también tendrá esta propuesta del Grupo de Democracia y Libertad, que reedita aquel acuerdo y reitera la necesidad de ampliar la transparencia parlamentaria con un registro de grupos de interés, su relación con los diputados, el establecimiento de un código de conducta, así como los derechos de acceso a la información y participación y la supervisión del cumplimiento de estas normas. De ahí que, junto con nuestro voto favorable, dejamos claro también que la creación y regulación de un registro de grupos de interés o lobbies en el Congreso de los Diputados es otra asignatura que nos queda pendiente. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señora Sánchez. Buenas tardes. Bien, el registro de lobbies que nos plantean los compañeros de Democracia y Libertad es algo a celebrar, nos parece correcto. Entendemos que lo que se propone aquí es un registro jurídicamente vinculante y obligatorio, y eso está muy bien, porque en el preámbulo aluden como modelo precisamente al registro europeo de 2011. Quisiera decir que es un fiasco completo, que se está demostrando que la información que se recoge en él es incompleta y que no está ni muchísimo menos toda la información que se necesita para saber quién está presionando. Y ahí iría. No solamente necesitamos saber quién está presionando, y esto es lo hilo con lo que han comentado de la huella legislativa. Necesitamos saber sobre qué se está presionando y cuánto se gasta en ello. ¿Por qué? Pues porque de otra manera podemos seguir recibiendo la información desde el Parlamento de que se está teniendo en cuenta a todos los grupos de interés, a las organizaciones de la sociedad civil, cuando los únicos intereses que se acaban reflejando y que acaban convirtiéndose en grupos de presión que verdaderamente funcionan son los que tienen y siguen teniendo un acceso privilegiado al poder porque ellos mismos tienen mayor poder. Y nos venden gato por liebre diciendo que se tiene en cuenta a la ciudadanía cuando en realidad son las grandes oligarquías financieras y empresariales de este país
parece que no tienen mucho interés en escucharlo los compañeros del Grupo Popular, los que se ven reflejados en estas normas. Por eso entendemos que esto que se ha dejado sin incorporar sobre la huella legislativa es algo que verdaderamente hace muchísima falta. Porque no queremos que se sigan confundiendo organizaciones de la sociedad civil con los intereses de los que más tienen. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Bataller. Señor presidente, señorías, recuerdo con cariño los veranos de mi infancia, cuando el tiempo parecía suspendido, sin colegio, sin obligaciones, con pocas normas, un tiempo de juegos, de carreras, de baños en el mar, un tiempo, como lo ha definido el gran poeta valenciano contemporáneo Vicente Gallego, de piernas ligeras y alegría en el cuerpo. Desgraciadamente, ese tiempo acababa con las lluvias de septiembre y la vuelta al colegio. Y nos hicimos adultos aprendiendo que no volveríamos a disfrutar de ese estado idílico porque la realidad nos reclama día a día. En esta legislatura que agoniza, he visto a algunos líderes políticos instalarse en esa nube de mi infancia. El señor Rajoy, que se ha prodigado tan poco en esta Cámara y que hoy tampoco nos honra con su presencia, ha vivido tan feliz en su inmovilismo que me pregunto si no querrá convertirse en un permanente presidente en funciones. Y el señor Sánchez, hoy tampoco presente, con tantas huidas hacia adelante, no sé qué hará cuando se le acaben las vacaciones en que con su escapismo ha convertido esta legislatura. Sin embargo, la realidad se impone, la gente quiere saber, quiere participar y algunos lo tendrán difícil para explicar por qué dieron al traste con una legislatura que arrancaba con grandes dosis de consenso sobre la necesidad urgente de cambios reales en nuestra sociedad. Y así lo fuimos plasmando, votación tras votación, evidenciando la existencia de una nueva mayoría para este país, evidenciando que es posible trasladar al conjunto del Estado ese gobierno a la valenciana que algunos desprecian agriamente, posiblemente porque es un modelo incompatible con la corrupción y la opacidad. Compromís va a votar favorablemente la proposición para la creación aquí, en este Congreso, de un registro de grupos de interés o lobbies. Nos habría gustado que hubiera un trámite posterior en el que pudiéramos introducir diversas enmiendas que ya le hemos comunicado al grupo proponente y que el señor Campuzano ha tenido la amabilidad de indicar. Enmiendas que introducíamos para mejorar el texto y que son sobre todo de carácter técnico, pero que también en algún caso planteamos la necesidad de, por ejemplo, una agenda pública que refleje quién, cuándo y para qué se reúne un grupo de interés con una diputada o diputado. Apoyamos esta propuesta porque es una obligación de transparencia en línea con el espíritu del Gobierno valenciano, que ha creado una consejería específica para luchar por la máxima transparencia en la actividad pública, después de 20 años de ocultación, falseamiento, clientelismo, que ahora nos pasa factura con unas arcas vacías y una imagen arruinada que estamos recuperando con un esfuerzo incansable. Acción tras acción, decisión tras decisión, porque nosotros sí actuamos, nosotros sí decidimos. Pero no se confíen en aquellos que a lo mejor están instalados en el mundo de Peter Pan, porque el Gobierno de la Valenciana, como fórmula de progreso desde la pluralidad y el compromiso por la transparencia, será pronto una realidad en el Estado. Y algunos tendrán que salir definitivamente de su verano azul y asumir las demandas de las personas que sí que están viviendo en la realidad. Entre otras muchas cosas, la transparencia. Muchas gracias. Gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Vasco y AJPNV tiene la palabra el señor Esteban. Gracias, señor presidente. Señor Campuzano, nuestro grupo va a votar a favor, pero no vamos a votar molto fanáticamente.
Desde luego que no, porque creemos sinceramente que lo que proponen no ataja los problemas que se quieren atajar y no va al meollo de la cuestión. Y, sinceramente, puede incluso obstaculizar algunas cosas que creo que relativamente funcionan bien en el desarrollo de nuestras labores legislativas. Voy a ir al grano. Creo que con el fondo, con que haya más transparencia, etcétera, estamos de acuerdo todos. Insisto, en ese sentido irá nuestro voto. Pero exactamente en la regulación de los lobbies, personalmente tengo muchas dudas de mi experiencia en estas legislaturas. Primero se dice que cada vez se está adaptando más. ¿Dónde surge este sistema? Este sistema no surge de un sistema, esta regulación de los lobbies, incluso los propios, esos mecanismos, en un sistema parlamentario al uso, sino en un sistema presidencialista. En Estados Unidos, en los que los partidos políticos no están tan ideologizados y cada uno de los miembros del Parlamento responde a intereses muy directos de electores y muchas veces a quienes les han financiado la campaña. Estamos hablando de dinero en concreto, luego volveré sobre esto, a quienes les han financiado la campaña. Dos, me habla del Parlamento Europeo, pero es que el Parlamento Europeo es otro tanto lo mismo, aparte que no está funcionando bien, como se ha apuntado antes, pero también son grupos muy laxos, muy amplios, en los que la disciplina funciona para algunas cosas y de aquella manera responden a intereses nacionales, responden a intereses ideológicos que incluso dentro de un mismo grupo pueden estar enfrentados. Ustedes conocen que su propia experiencia y la nuestra dentro del Grupo Parlamentario Europeo, con otros grupos que están en esta Cámara. ¿Qué le voy a contar? Por lo tanto, no es un Parlamento como este al uso. En Europa, Francia y Alemania tienen algo apuntado en el reglamento. Por cierto, Alemania solo en el Bundestag, pero es una especie de registro sin más, que no tiene un funcionamiento muy grande. Italia no lo tiene a nivel estatal. Los únicos que tiene es Lituania, Polonia, Austria, recientemente, y la legislación, la verdad es que todavía no ha demostrado que sea eficaz. ¿Cuál es el interés de la gente en regular todo esto? O sea, ¿el ciudadano qué pediría de todo esto? Pues querría saber efectivamente qué intereses defiendo yo detrás. Pero ¿tiene un interés en saber si me reúno con Amnistía Internacional, por ejemplo? Pues yo creo que no mucho. O con otra asociación que representa un tema cultural, etcétera, sobre detrás no hay ánimo de lucro, etcétera, etcétera. ¿Verdaderamente tiene mucho interés? No, pero sin embargo también los deberíamos incluir entre los grupos de presión. Y por lo tanto, el interés, ¿con qué está relacionado? Con el tráfico de influencias, por lo tanto con la corrupción, por lo tanto por el dinero que puede haber detrás. Entonces, a lo que tenemos que poner el foco sería más bien a eso, no a otra cosa. Porque, también por otra parte, aquí se habla de meterlo en el reglamento del Congreso y en el Parlamento. El lobby, el verdadero lobby, usted y yo lo sabemos, no está en el Parlamento, pobres de nosotros. Si somos, en fin, ¿qué poder tenemos nosotros de influencia? Y sobre todo, los que... Pero incluso el partido mayoritario, los propios diputados que defienden al gobierno. O sea, el lobby está en el gobierno. El lobby está en el gobierno. Y en manejarse dentro de esos entresijos del gobierno. Y es más, le diría que no siquiera a nivel de ministros, sino más bien de otros niveles más abajo. Eso es lo que hay que enfrentar. Y en todo caso, una ley para darle transparencia a todo esto. Aquí en el Parlamento, pobres diablos, nosotros. ¿Qué influencia tenemos? Porque, entre otras cosas, la mayoría, el impulso legislativo es del gobierno. Aquí proposiciones de ley, ¿cuántas se aprueban? ¿Cuántas pasan el trámite de toma en consideración? Pues muy pocas. Y si hay una mayoría articulada de gobierno, el disciplinado grupo del gobierno lo que va a hacer es cumplir a rajatabla lo que le diga este. El lobby está en el gobierno, no tanto aquí. Eso por una parte. Por otra parte, mira, a mí me da un poquito de miedo porque también puede haber intereses creados, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Cualquier ciudadano que quiere localizarme, que quiera hablar conmigo, con cualquier miembro de mi grupo, lo tiene muy fácil. Se puede poner en contacto. Y estamos recibiendo llamadas de ciudadanos, de asociaciones, de empresas, muy variadas. Pero claro, queremos registrar y parece que queremos dar, una categoría de quien no está en el registro no puede tratar con los grupos parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que vamos a hacer? Dar una especie de impulso a lo que llaman el consulting lobby, a esos despachos de abogados que están especializados en vender. No, yo te hago la relación con el diputado correspondiente, ya te hago yo y te cobro. No, yo no quiero
promover eso. Yo no quiero promover eso. Si los ciudadanos pueden ponerse en contacto conmigo directamente o con mi partido. Es que yo no quiero fomentar unos intermediarios que vivan de contarme lo que otros me podrían decir directamente. Entonces, cuidado, porque es que, ¿qué vamos a hacer? Obligar a otros, a los in-house que llaman, ¿no? Al in-house lobby, a gente que está dentro, digamos, de una asociación, a dar su nombre, etcétera. Bueno, hay grupos como Amnistía Internacional, por ejemplo, que lo he mencionado antes, que pueden tener gente para las relaciones parlamentarias. Pero puede haber asociaciones, puede haber grupos más pequeños que no tienen, o que la llamada es puntual. Oiga, ¿les vamos a hacer pasar por el registro de...? Sinceramente, no lo veo. No lo veo. ¿Qué pasa? Y yo, por otra parte, en mi código de conducta, ¿cuál va a ser? No me puedo reunir ni puedo hablar con todo aquel que no esté en el registro, en la base del registro. O igual sí me puedo juntar, pero si lo hago fuera del Congreso. Como ve, aquí hay muchas dudas y, sinceramente, creo que sería más importante un código que un registro en ese sentido. Y, sobre todo, una cosa, clarificar el tema de ¿qué ingresos ha habido? ¿Ha habido donaciones a partidos? ¿Ha habido donaciones a fundaciones? Bueno, pues hagámoslas públicas todas. La de todos, ¿eh? Que nos vamos a retratar todos, todo el mundo. Y se sepa ahí qué es lo que hay. Y que podamos de ahí quizás hilar, digamos, determinados impulsos o determinadas enmiendas. Pero sobre todo la base, insisto, sigue estando en el Gobierno. Pero la cuestión es esa, es la falta de confianza en que pueda haber un tráfico de influencias. Y eso con un mero registro. Es decir, me he reunido con este y me hablan de la huella. Bueno, yo todavía soy de los que creo, por mi experiencia como grupo, porque cuando ha explicado la huella ha dado a entender como que todas las enmiendas y las actividades de un grupo político de esta Cámara responden a un impulso de terceros, de grupos de interés, en este sentido o en otro. Yo todavía creo en que tenemos unos partidos con ideología, unos partidos que piensan, que son capaces de pensar por sí mismos y, evidentemente, que están con uno y con otro de la sociedad. Pero muchas de las decisiones no son defendiendo a este o defendiendo al otro, sino tomando una actitud política ante un problema. ¿Y eso cómo se refleja en la huella? Y yo creo que eso existe, y existe mucho, y existe en la mayoría de los casos, y lo digo por experiencia. Por lo tanto, hay muchos temas en los que, por querer regular algo y por querer dar transparencia a algo, podemos estropear una dinámica, yo creo que bastante fluida, que tenemos los diputados con la sociedad. ¿Que haya que publicar agendas? Pues bueno, ese podría ser un tema complementario, pero eso tampoco nos aseguraría nada. Pero bueno, que se publiquen agendas a tal día. Si yo me he reunido con... Bueno, yo creo que eso también, además, sería un compromiso de cada cual, porque no vamos a tener detrás a un policía que nos siga para comprobar que la agenda esa es real, la que nosotros publicamos, ¿no? Pero, bueno, eso podría ser como un dato, una cosa complementaria y un dato, un apunte más, que podría también, mira, podría ayudar quizás a que los ciudadanos vieran el trabajo que hay está más allá de estar sentado aquí en los escaños, ¿no? Pero, sinceramente, ni el sistema de regulación de lobbies, ni el sistema de lobbies estrictamente como se conceptúan jurídicamente, encajan en un sistema parlamentario como el nuestro, menos en unos grupos con disciplina parlamentaria como los nuestros, menos en unos partidos tan ideologizados como este y, en definitiva, si hay que regular el lobby, que me parece bien, regulémoslo, vayamos al Gobierno, que ahí está el meollo de la cuestión, no aquí. No, pero habrá que empezar por la cabeza. No con esto, que, en fin, usted y yo aquí podremos largar lo que queramos, pero luego influencia ya sabemos la que tenemos. La que podamos convencer en estas oratorias que normalmente chocan con la disciplina de los grupos mayoritarios que están a las órdenes del Gobierno. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordá. Molt bona tarda, señoras, señores diputados. Permítanme que empiece con una constatación. El Gobierno español
Ha dejado patente como prima el interés privado y particular muy por encima del interés público y del interés general. Solo así, solo de esta manera se explica el surrealista impuesto del sol. Solo así también se explica que paguemos la luz más cara de toda Europa, mientras las compañías eléctricas tienen los más grandes beneficios también de todo el continente. Y que hayan generado una deuda de 30.000 millones de euros al Estado a pagar por la ciudadanía, mientras las compañías han ganado más de 45.000 millones en los últimos 10 años. Solo así se explica un innecesario y ruinoso proyecto Castor o las autopistas radiales madrileñas, ambas participadas por un tal, no sé si les suena, Florentino Pérez, y que nos han generado un gasto a la ciudadanía de más de 5.000 millones de euros y de más de 10.000 millones respectivamente. Solo así se explica un gasto militar desorbitado que ha generado más de 30.000 millones de euros para comprar un armamento absolutamente innecesario. Les quiero recordar las palabras en el año 2010 del secretario de Estado de Defensa, el señor Constantino Méndez, que decía textualmente, y que expresaban de alguna manera perfectamente la situación. Decía: nunca debimos haber adquirido sistemas que no íbamos a usar para situaciones de conflicto que no existían. Y lo que es peor, con fondos de los que no disponíamos ni entonces ni tampoco ahora. En definitiva, señorías, si estos gastos no respondían a la necesidad, al interés general, ¿a qué estaban respondiendo? ¿A qué respondían? Pues estaban respondiendo, se lo diré muy claro, al interés de unas empresas determinadas, a unas empresas que tienen acceso directo con el Gobierno, ya sea vía Moncloa o ya sea vía Palco del Bernabéu. Pero entonces la pregunta clave y que deberíamos hacernos es: ¿cómo es que el Gobierno prioriza el interés particular por encima del interés general? ¿Cómo se prioriza el interés privado al interés público? ¿Cómo se hace? La respuesta, desde nuestro punto de vista, evidentemente se encuentra única y exclusivamente en los sobres. Sí, señorías, en los sobres, en las contabilidades B de Bárcenas, en las puertas giratorias de los expresidentes del Gobierno y de exministros en las eléctricas, o como la puerta giratoria de Pedro Morenés, que cuando no está aprobando grandes proyectos armamentísticos como secretario de Estado o ministro de Defensa, está trabajando como consejero de las grandes empresas que se benefician de estos contratos. En definitiva, en España existe una corrupción estructural, una corrupción ya institucionalizada. Y lo que es peor aún, es en buena parte la culpable de la deuda y la culpable de los recortes. Regular la influencia de los lobbies sobre la vida política es una verdadera necesidad democrática. Y así lo reclamamos, así Esquerra Republicana lo reclamó en forma de enmienda a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Nuevamente, el Partido Popular rechazó este progreso democrático. Qué curioso que el partido que más responde a los intereses de los grandes lobbies se negara a regularlos. Qué curioso. No obstante, la regulación de los lobbies debe ir mucho más allá de su registro parlamentario, mucho más allá de la proposición de ley que hoy posiblemente se aprobará. La regulación de los lobbies debe ser una oportunidad para abrir el acceso normalizado y cotidiano de las organizaciones sociales a la actividad parlamentaria. Y para ello es necesario también poner a disposición de las organizaciones sociales los recursos de asistencia parlamentaria oportunos, los que sean oportunos, de manera que estas organizaciones puedan incidir en la vida política y lo puedan hacer de una manera efectiva. Así como los grandes lobbies tienen también la capacidad para contratar bufetes jurídicos o politológicos para realizar informes y para realizar o elaborar propuestas legislativas. Un Parlamento debe poner las herramientas adecuadas en manos de la sociedad civil para que puedan vehicular también sus propias propuestas legislativas. Acabo. En definitiva, señorías, la regulación de los lobbies no solo y exclusivamente debe servir para intentar tener un registro de su acceso a los grupos parlamentarios, que también, pero no solo a eso, sino que debe ser, y es muy importante, debe ser una herramienta para estimular la política parlamentaria, para fomentar, en definitiva, la democracia participativa. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Jordá. Por los Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador. Presidente, señorías, yo creo que, ya que se trata de cambiar el reglamento de la Cámara, tampoco estaría mal incluir alguna medida contra el asentismo político de determinados parlamentarios que no sé por qué hoy no están presentes precisamente cuando estamos cerrando esta breve legislatura. Por otra parte, decir que el Eurobarómetro de 2013 decía que un 77% de los españoles entienden que la corrupción forma parte de los negocios del país. Un 84% de las personas piensan también que existen conexiones entre que el soborno y las conexiones son determinantes para poder acceder a los servicios públicos, y el 91% de los empresarios piensan también que hay una relación demasiado directa entre dinero y política. A nuestro país le han saltado las costuras de la confianza, esas costuras de la confianza que han permitido el que anide la corrupción prácticamente en todas las instituciones. Hemos visto que personas honorables que representaban a gobiernos han tenido que ser detenidas, han tenido que ser puestas a disposición judicial y, a partir de ahí, dejar su cargo y su puesto público. Hemos visto cómo prácticamente todas las instituciones del Estado se han visto contaminadas. Y, por tanto, uno de los objetivos fundamentales en esta etapa que viene tiene que ser restablecer la confianza en la palabra política, recuperar la credibilidad también en los políticos. Aquellos que se han visto afectados por múltiples casos de corrupción tienen que también tomar una decisión: si combatir la corrupción decididamente y afrontarla en sus filas, o intentar poner el ventilador para intentar extenderla a todo el mundo y hacerlos copartícipes. Y es una decisión que a quienes se le está diciendo seguramente saben a quiénes me refiero. En la Asamblea de Madrid publicaba El Mundo el 20 de noviembre, decía: la regulación del lobby es una saludable iniciativa de transparencia institucional. La iniciativa de regular el lobby, recogida en el Pacto de Investidura para la Comunidad de Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos, es una buena muestra de los saludables efectos para la regeneración democrática que está consiguiendo, con sus acuerdos, la formación de Albert Rivera. La creación de un registro de grupos de interés en la Asamblea, similar al que ya existe en el Parlamento de Bruselas, era una buena iniciativa. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley que se presenta aquí para poder hacer esa reforma precisamente del reglamento de la Cámara y poder incluir los lobbies con su regulación. Pero también entendemos que tiene que ser muy mejorable, como ha dicho el propio ponente de la ponencia del proyecto de ley, que hay medidas que se pueden hacer precisamente para ahondar en ello. Como también entendemos que es fundamental que esto no solamente afecte al Congreso de los Diputados ni al Senado, sino que también, además del Gobierno de la Nación, no solamente en la parcela legislativa, sino también en la parcela ejecutiva. Entendemos también que tienen que regularse todas las comunidades autónomas, tienen que tener también su registro de lobbies correspondiente, igual que Ciudadanos promovió que se hiciera en la Comunidad de Madrid. Es fundamental regular el lobby. APRI, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, son los primeros que hacen lobby para intentar regularlo. Si nosotros regulamos el lobby, aumentaremos las herramientas para su control, aumentaremos la transparencia, disminuiremos la corrupción, aumentaremos los beneficios para aquellas personas que tienen menos acceso precisamente a los grupos parlamentarios y aquellas plataformas ciudadanas que necesitan también hacer lobbying. Y en esa participación que está garantizada en el artículo 9 y en el artículo 23.1 de la Constitución, donde dice que los ciudadanos tendrán derecho a participar directamente en los asuntos públicos que les atañen, es una forma más de regularlo, de darles entrada y de hacerlos competir en igualdad de oportunidades con esas grandes empresas. Por tanto, desde Ciudadanos entendemos que tenemos que favorecer una cultura del lobbying. ¿Pero qué no es lobbying? Lobbying no es recibir 42 millones sobre 100 millones de euros de subvenciones anónimas. Lobbying no es recibir un 3% de comisiones para poder adjudicar políticas públicas. Lobbying no es ceder el espacio político de tu grupo en el Parlamento Europeo para que alguien no registrado como Arnaldo Otegi defienda a los presos de ETA y pida su excarcelación. Eso no es lobbying. Y por eso hay que regular precisamente el lobbying.
Transparencia Internacional nos daba, en un estudio que hizo sobre 19 países, situaba a España en el puesto número 18. Decía que teníamos solamente 21 puntos sobre 100 posibles, pero en este estudio, si lo analizamos, de Transparencia Internacional, nos damos cuenta que hay 3 ítems que están utilizando. El primero, el de la transparencia, donde exclusivamente nos dan un 10%. El segundo, el de la integridad, donde no estamos tan mal, nos otorgan un 35%. Y el tercero es el de la igualdad de acceso, donde nos aporta un 17%. Pero si vemos en qué se desglosan, nos damos cuenta que si mejoramos el registro y divulgación de la información por lobistas, la supervisión del registro de sanciones o la huella legislativa, donde tenemos un 0%, mejoraremos en transparencia. Si mejoramos el código de conducta para lobistas, la autorregulación del código ético, aumentaremos en la integridad y aumentaremos nuestra puntuación. Y si facilitamos la composición de los grupos de expertos en los órganos, también aumentaremos la igualdad de acceso. Por tanto, estaremos mejorando la política, estaremos mejorando nuestra capacidad para que todos estemos en un plano de igualdad, para dar mayor participación, para dar mayor transparencia, para erradicar la corrupción y para afrontar un problema que venía ya desde largo tiempo acaeciendo. No estoy ni estamos de acuerdo con aquellos que dicen que esto da miedo, eso de regular los lobbies, que esto no tiene mucho sentido, que hay que tener muchas precauciones. Lo que tiene que dar miedo precisamente es ver cómo al final muchas personas, después de su vida política, pasan a formar parte de grandes consejos de administración de grandes multinacionales o son altos ejecutivos de muchísimas empresas. Eso es lo que nos tiene que dar miedo para ver entonces qué tipo de legislación se ha estado aprobando en los momentos precedentes. Y no estoy de acuerdo con que este es un pleno donde está la añoranza, donde está la nostalgia. No, este es un pleno de plena fortaleza. Este es un pleno donde nos ratificamos a aquellos que entendemos que había que respetar al Parlamento hasta el último día, donde entendemos que este proyecto de ley tenía que entrar y había que tratarlo con el suficiente rigor, que el asentismo no estaba en absoluto justificado y que había que afrontar la política parlamentaria hasta el último día porque los ciudadanos que nos pagan el sueldo, los ciudadanos que nos han colocado en este hemiciclo nos lo están reclamando. Y solamente hay 2 culpables en este momento, desde nuestro punto de vista, de no haber llegado a ese acuerdo que era necesario y que era perentorio. Por una parte, los del asentismo, los que reparten el ventilador, los que no tienen ningún tipo de interés desde el primer día en que esta legislatura caminase. El mismo que le dijo que no a Su Alteza el Rey, el mismo que no ha dicho nada positivo durante todo este tiempo, pero sin embargo no quiere que de ninguna manera nadie le cuestione el sitio, porque seguramente ha hecho mucho para merecerlo. Pero también aquellos que han estado desde el primer día en campaña electoral, desde aquellos que hacían propuestas imposibles que sabían que nadie podía aceptar. También ellos en este momento están lanzados hacia su campaña. La empezaron ambos el domingo, pero Ciudadanos va a trabajar durante todo este tiempo, durante estos 2 meses, sin denuedo, con muchísimo esfuerzo, para mejorar los resultados, para ser más influyente y, sobre todo, para que los españoles no tengan que aguantar que no haya una legislatura con un resultado como este. Gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Alife. Gracias, señor presidente. Señorías, es obvio que en el actual momento resulta de la máxima relevancia cualquier tipo de esfuerzo de los mecanismos de transparencia en el proceso de toma de decisiones. La intervención de los grupos de interés resulta cada vez más apreciable en los resultados legislativos e incluso en la formación de los gobiernos. Todas y todos somos capaces de apreciar su influencia en regulaciones completamente torcidas hacia el interés de los grupos de presión, cuando no, completamente absurdas y contrarias al interés general y al desarrollo de nuestro país. Recuérdese, por ejemplo, la vigente regulación de ese esperpento legislativo conocido como impuesto al sol, que para favorecer al oligopolio eléctrico trata de limitar el uso y el desarrollo de la energía solar en España. Todo esto mientras en el norte de Europa se intenta, desde todas las administraciones públicas, impulsar y apoyar esta fuente de energía. El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos sigue forjándose en lo más oscuro de las instituciones de ambos lados del Atlántico, donde el 92% de las reuniones que la Comisión tuvo, a rigurosa puerta cerrada, fue con corporaciones de presión empresariales. Podría ser
que una regulación de los grupos de interés ayude a normalizar la presencia transparente de aquellos sectores legítimamente afectados por la acción legislativa. Aunque también es verdad que, como sabemos, en España la influencia se ha venido llevando a cabo por procedimientos que podríamos denominar más directos. ¿Quién necesita lobbies cuando tiene puertas giratorias que garanticen que la política solo sea el paso intermedio para un retiro dorado en un consejo de administración? ¿Quién necesita lobbies cuando puede comprar una campaña de difamación en los juzgados? En España todo está demasiado relacionado. Una de las cosas que están poniendo de manifiesto los llamados papeles de Panamá es que aquí la regulación de las puertas giratorias o de los paraísos fiscales debería venir antes que la regulación de los grupos de interés. En cualquier caso, no podemos estar sino a favor de cualquier regulación en la que conste, como es el caso de esta propuesta legislativa, la obligatoriedad del registro, su transparencia y el establecimiento de un código deontológico. Pero también tenga en cuenta que los grandes poderes y sus agencias, los grandes gurús económicos, no deben ser los únicos invitados a participar en la acción legislativa. Por tanto, también es necesario establecer mecanismos para que la ciudadanía y la sociedad civil participen de forma activa en el proceso de toma de las decisiones, porque la legitimidad de los grupos de influencia no debe ser su carácter de grupos de poder fáctico, como estamos acostumbrados, sino de afectados por la legislación, de modo que puedan oírse todos los intereses, también los de las mayorías, de forma transparente, pública y regulada. Al fin y al cabo, no debemos ser ingenuos. El deseo de influir en las decisiones de carácter público por parte de los individuos o de los grupos es algo consustancial a la vida pública. Sin embargo, el acceso a los centros de decisión política debe quedar garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas, y no solo a aquellos que pueden disponer de los recursos económicos necesarios para acudir a las fórmulas profesionalizadas de las grandes agencias de lobismo. Venimos de unos gobiernos que han intercambiado la decisión política por el apoyo económico y mediático, donde algunos partidos no pueden entrar en el Gobierno, no sea que puedan ver lo que allí se estaba haciendo. No hay destructoras de papel suficientes para ocultar la presencia de las grandes agencias y los consejos de administración en las iniciativas legislativas de los ministerios. ¿A quién puede extrañarle que su Gobierno no quiera comparecer? Dicen que es porque está en funciones y, en efecto, gobernar en funciones es lo que han venido haciendo en realidad estos últimos años. Sus primarias se hacen en los consejos de administración y si ahora quieren dejar de hacer esas funciones, no se extrañen de que haya otro partido supuestamente nuevo que querrá continuarlas. Como decía el dibujante Miguel Brieva, no queremos un Parlamento con políticos que sean la parte móvil de un sistema inamovible. Debemos recordar que en la Constitución no existe apenas otro mecanismo de control real y efectivo y de participación ciudadana que el de los partidos políticos. En el Grupo Parlamentario de Podemos en Común Podem en Marea entendemos imprescindible fomentar una participación política de la ciudadanía que no se limite a votar cada cierto tiempo, sino regular para permitir el acceso a los grupos de interesados y afectados por la legislación. Abogamos no solo por disminuir el número de firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular, sino que una vez alcanzados esta tenga que ser debatida por el Pleno de esta Cámara, con la participación de sus promotores, en vez de ser desechada en la trastienda del Congreso como ha sido lo habitual hasta ahora. Es necesario elevar el debate de la participación de los lobbies en el Congreso como expresión democrática moderna al terreno que naturalmente lo absorbe, esto es, el de la participación ciudadana, tanto individual como colectiva en el actuar cotidiano del Estado. Abrir el debate de la democracia participativa como necesario complemento de la representativa. Resulta, pues, necesaria una ley de participación ciudadana que reconozca la participación como derecho y ponga a disposición de individuos, grupos sociales y también de los legítimos intereses empresariales mecanismos que garanticen la mayor permeabilidad posible de la legislación de los poderes públicos y de la toma de decisiones, de la responsabilidad y, muy importante, los análisis de impacto de la acción legislativa y, en suma, el control de la gestión pública. Una regulación democrática de los grupos de interés desde un punto de vista de la participación de todos los legítimos intereses puede acabar constituyéndose como una interesante herramienta en contra del otro lobismo, ese lobismo opaco, tan conocido por todas y todos, ese lobismo que se hace en los palcos de los estadios, en las puertas giratorias que conducen a los consejos de administración, el que llena los sobres
que acaban en Panamá. Por todo ello, el planteamiento de abrir un registro de grupos de interés y lobbies como parte de la necesaria reforma del reglamento del Parlamento puede ser el inicio de una espléndida herramienta contra la lucha contra la corrupción. Es necesario aprovechar la oportunidad para hacer una verdadera regulación de estos lobbies como parte fundamental de una ley de participación ciudadana, en la que se regule el funcionamiento de estos grupos de interés no solo desde una perspectiva estatal, sino también comunitaria, definiendo en qué medida la regulación estatal ha de incidir en una mejor defensa de los intereses propios, tanto públicos como privados, de los grandes grupos y de la ciudadanía, en el ámbito de la toma de decisiones de la Unión Europea. Como es sabido, el registro de grupos de interés de la Unión Europea sigue siendo voluntario y, como tal, debe reformarse. Mientras los lobbies no estén obligados a registrarse en él y se mantenga el carácter voluntario del registro, los ciudadanos seguirán privados de una imagen precisa de la actividad de los lobbies en Bruselas. Un ámbito de por sí privado de la mayor parte de los controles democráticos y, tal vez por ello, cada vez más determinante en la vida de las personas. Como nos recuerda la Alianza por la Transparencia del Lobismo y la Regulación Ética, parece haber una relación inversa entre la importancia real del lobby y su voluntad de inscribirse de una forma transparente en el registro comunitario. Termino ya. Hoy votamos a favor de la toma en consideración de la propuesta legislativa de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación del registro de los grupos de interés o lobbies, con la vista puesta en su configuración efectiva como herramienta de transparencia. La ciudadanía de este país está cansada de cosmética democrática y transparencia de papel, pero también votamos a favor con la vista puesta en su configuración democrática, como espacio de participación, donde el interés de la gente pueda encontrarse por encima de los grandes poderes. Regulación, transparencia y participación pueden ser, en efecto, grandes herramientas para compensar la actuación de los que no se presentan a las elecciones, pero acaban decidiendo lo que los representantes de los ciudadanos legislan o incluso quienes les gobiernan. Porque qué duda cabe, señores y señoras del Partido Socialista, que si no fuera por los grupos de presión, esos que quitan y ponen gobiernos, muy probablemente ya podrían estar gobernando con nosotros en un verdadero gobierno de cambio. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que quien ha imposibilitado al señor Sánchez poder formar un auténtico gobierno de cambio, un gobierno que destierre las políticas del PP, han sido las presiones que sobre su partido se han ejercido, presiones a las que ustedes, por desgracia para la mayoría de los españoles, no han sido capaces de salir? Muchas gracias. Gracias, señora Lizo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Lozano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señora portavoz de Podemos, como apenas se sientan ustedes en la mesa, se levantan corriendo, no les da tiempo a contarnos cuáles son esas presiones que se han ejercido sobre el Grupo Socialista. Si duraran un poco más en la mesa de negociación, a lo mejor nos lo podrían contar y nos habríamos enterado todos. Estoy de acuerdo, señor Campuzano, con la sensación de melancolía con que hoy es un día triste para el parlamentarismo español y, desde luego, se me haría muy extraño no mencionar la anomalía de esta sesión pre-mortem, que podríamos llamar. Cuando la palabra fracaso está hoy en los titulares de todos los periódicos, desde luego tenemos que sentir todos ese fracaso colectivo. Sin embargo, también puedo decir que todos y cada uno de los diputados que pertenecemos al Grupo Parlamentario Socialista tenemos la conciencia muy tranquila, tenemos la conciencia de haber hecho bien nuestro trabajo, de haber intentado todo lo que se podía intentar y de haber inaugurado una forma de hacer política que creemos que es la que demandan los ciudadanos en este momento, que es la política que consiste en dialogar, en cooperar, en contribuir a generar esas dinámicas de colaboración y, sobre todo, en dejar de mirarnos el ombligo y ponernos a trabajar para solucionar los gravísimos problemas que tienen los españoles. Creo que haber comprendido desde el primer día que esta nueva configuración parlamentaria es una suma de impotencias hubiera resultado mucho más fructífero para todos. Una suma de impotencias
porque realmente, y por más que se empeñen algunos, nadie ganó las elecciones. Lo expresó muy bien la portavoz del Gobierno alemán, que la misma noche del 20 de diciembre dijo que no sabía a quién felicitar en España. Lo dicen los alemanes, en otras cosas les siguen ustedes con mucho rigor. Y una suma de impotencias también de carácter político, porque este hemiciclo, señorías, está dividido por la mitad en dos. Ni hay una mayoría de izquierdas, ni hay una mayoría de derechas, por mucho que algunos se empeñen en incluir bajo la etiqueta de la izquierda a un partido como el PNV, seguramente sus votantes de Neguri discreparían, señor Esteban, o a un partido como el que plantea esta iniciativa, que en la anterior legislatura votó a favor de la amnistía fiscal con el Partido Popular. Nosotros, en cualquier caso, no vamos a repartir las culpas. Creemos que los españoles son suficientemente inteligentes para repartirlas ellos y los hechos han quedado muy claros y han quedado muy a la vista. Sin embargo, es obligado constatar que vivimos un momento grave, que, al contrario de lo que ha dicho alguno de los portavoces, hoy la Cámara sufre mayor debilidad que en muchos momentos de nuestra historia reciente. Y lo peor es que es una debilidad autoinfligida, es una debilidad que se la ha causado desde dentro. Por una parte, por quienes se han negado a hablar, cuando vienen a una Cámara cuya propia, la etimología de su nombre, Parlamento, parlar, indica que a lo que venimos aquí es hablar. Y por otra parte, quienes también desde dentro le han negado a esta Cámara el trabajo más elemental de cualquier Cámara parlamentaria en una democracia, que es el de controlar al Gobierno. Entro en materia, señor Campuzano, porque a pesar de que esta iniciativa vaya a decaer, creo que vale la pena hablar de ella. No hablar de un reglamento en el sentido más burocrático del término, ¿verdad? Esa palabra reglamento que los poetas nunca emplearían, sino pensando que cuando hablamos del reglamento hablamos de la regla de la democracia. Hablamos, no desde luego de la única, pero sí de una de las esenciales. Y creo que es pertinente, muy pertinente, plantear una reforma del reglamento. Desde luego está relacionado con la regeneración democrática. Sin embargo, la ambición de su discurso no está a la altura de la ambición de su iniciativa, señor Campuzano. A nosotros se nos queda muy corto el planteamiento que hace, que se restringe estrictamente al registro de lobbies, a un registro parlamentario de lobbies, con el que podría parecer que queremos poner la venda allí donde no está la herida. Ya lo ha dicho alguno de los portavoces. Donde es fundamental regular el lobby es donde se toman las decisiones. Y dada todas las disfunciones que existen en esta Cámara y que creo que estamos de acuerdo en que la debilitan respecto al Poder Ejecutivo, si ponemos el control de los lobbies aquí pero no cambiamos nada del resto del funcionamiento del Congreso y las decisiones se siguen tomando enteramente en los ministerios, no habremos hecho nada. Incluso podríamos incurrir en un engaño a la ciudadanía llenando nuestro discurso de palabras grandilocuentes como transparencia, como acceso justo a las fuentes del poder, etcétera, cuando en realidad todo seguiría ocurriendo en los ministerios. Hay muchas malas prácticas con las que no acabaría esta iniciativa, prácticas a las que, por cierto, no se hace referencia en la iniciativa, como la captura del regulador, los conflictos de intereses, la igualdad de trato y acceso a los centros del poder. Nosotros pensamos que podría equivaler a querer camuflar el peso real de los lobbies en el Ministerio, traer el registro exclusivamente aquí sin hacer nada más de toda la reforma que creemos que hay que hacer en estas Cortes. Y en esa reforma, no obstante, ya le digo que votaremos a favor porque si esto se tramitara, pues todo esto lo plantearíamos como enmiendas. Y en esas enmiendas que plantearíamos, haríamos un Congreso como el que queremos, como el que nos gustaría, un Congreso en el que en lugar de debates rituales hubiera una dialéctica viva, intercambios realmente creativos con los que consiguiéramos atraer a los ciudadanos a la conversación política nacional. Un Congreso que fuera una institución mucho más fuerte, mucho más independiente
y en la cual el ejercicio del control al Gobierno constituyera una verdadera rendición de cuentas y no también parte de un ritual previsible, en el que hubiera preguntas espontáneas en la sesión de control al Gobierno, en el que los tiempos de los grupos parlamentarios estuvieran más equilibrados con los del Gobierno, en el que fuera más fácil crear comisiones de investigación y, desde luego, en el que nunca un Gobierno que se negara a someterse al control parlamentario pudiera seguir llamándose un Gobierno democrático. Un Congreso fuerte necesitaría tener un servicio de estudios propio, necesitaría ser mucho más transparente, necesitaría tener un plan de Parlamento abierto y participación ciudadana, necesitaría hacer la información mucho más comprensible, necesitaría también interactuar mucho mejor con las instituciones europeas. Precisamente porque creemos en la democracia representativa, creemos en todas estas reformas. Y, señorías, les voy a dar una sorpresa a quienes estén pensando, alguno de los portavoces lo ha mencionado, alguna de estas exigencias de transparencia. Todas estas medidas que acabo de decir respecto a la reforma del reglamento y a la reforma del Congreso ya se han votado en esta Cámara, señorías. Se han votado cuando se votó la investidura del señor Sánchez y muchos de los que acaban de intervenir reclamándolas han votado en contra de estas medidas, porque todas estas medidas estaban en el acuerdo con Ciudadanos y hoy estarían ya poniéndose en marcha si ustedes hubieran querido. Sin embargo, no va a ser así. Esta legislatura acabará de forma inminente y una propuesta política interesante como la que hace Democracia y Libertad acabará en el cementerio de las iniciativas decaídas. Por desgracia, y termino, señorías, en ese cementerio se entierran también esta semana las esperanzas reales de cambio, de hacer política de otra forma y de hacer política en una forma que no nos empache a todos de táctica. Se entierran las esperanzas de colaboración y de diálogo y la esperanza que mucha gente había depositado en poder volver a confiar en la política y a ilusionarse con la política. Y en lugar de todo eso queda una herida política de la que yo espero que las culpas y las responsabilidades sean correctamente atribuidas. Nada más. Muchas gracias, señores. Gracias, señora Lozano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez. Muy buenas tardes y gracias, presidente. Señorías, decía el portavoz de Democracia y Libertad que tenía una sensación extraña al subir a esta tribuna, que España era diferente. Yo también la tengo, señoría. En el resto de Europa habitualmente gobierna el partido que gana las elecciones. Este país, lamentablemente, no. Eso es lo que nos diferencia del resto de países, señoría. Y les agradezco a los miembros de Democracia y Libertad, al Grupo Parlamentario, la iniciativa, sin duda llena de experiencia, no me cabe la menor duda. Y anuncio, señorías, el voto favorable del Partido Popular, porque estamos de acuerdo con el fondo y podríamos estar de acuerdo en el planteamiento en muchas de las cosas que han dicho. Sí que quiero hacer una precisión a Ciudadanos y a Podemos. Había política antes de llegar ustedes al Parlamento y aquí se han tramitado iniciativas. Veo que asienten. La filosofía del Gobierno en la anterior legislatura fue precisamente avanzar en transparencia. Y se hizo, señorías. Se aprobó. Silencio, por favor. Yo entiendo que las verdades a veces molestan, pero las realidades son objetivas, porque se aprobó en esta Cámara, ustedes no estaban, una ley reguladora del alto cargo de la Administración General del Estado que endurece, señorías, la forma de cómo se desempeña el cargo público. Y se aprobó una ley de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno, señorías. Y es una ley que solamente ha costado 40 años y ha sido un gobierno del Partido Popular quien la ha traído a esta Cámara. Y es una ley importante, señorías, porque se regula por primera vez
el acceso a la información de los ciudadanos, la publicidad activa a la que están sometidas las administraciones. Por primera vez se accede a información a instituciones que no era posible, la Casa Real, Tribunal de Cuentas, el Banco de España, sociedades que hasta ahora no suministraban información. Pero lo más importante, señorías, de la tramitación de esa ley fue la mano tendida del Gobierno, fue la mano tendida del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Una ley que incorporó muchas enmiendas del PNV, de CiU y, sobre todo, del Partido Socialista. Yo, señora Lozano, evidentemente no se lo han contado, ¿no? Pero ustedes avanzaron mucho en esa ley que venía, por cierto, de un anteproyecto que ustedes plantearon o planteó el Partido Socialista, en el que no regulaba para nada los lobbies. Los lobbies habían desaparecido de ese anteproyecto de ley, como habían desaparecido de la proposición de ley que defendió la señora Batet en esta Cámara a principios de esta legislatura. En ninguno de los dos casos se regulaban los lobbies. Y bien, insisto, a pesar de haber incorporado en muchas enmiendas esa doctrina que se ha instaurado en esta legislatura, que ya acaba, que es la doctrina del no es no, yo defiendo lo mío y por encima del interés general cualquier cosa, pues el Partido Socialista, señorías, no apoyó esa ley. Y miren, yo comparto el planteamiento, insisto, de fondo que ha hecho el partido proponente, fundamentalmente porque al final lo que hablamos es de regular grupos de personas con intereses que participan también en la vida política, y es mejor conocerlos, saberlos, a quién representan, qué quieren, con quién se reúnen y qué es lo que consiguen. Y sobre todo esto hay que hacerlo en términos de normalidad, en términos de diálogo democrático, señorías. Y al final, evidentemente, cuando hay que elegir entre el interés general y el interés de los grupos, siempre debe prevalecer el interés general. Yo, señorías, créanme, lo que no acabo de entender aquí, la facilidad de algunos grupos políticos para distinguir entre buenos o malos. Si ustedes han atendido, tanto Podemos como Izquierda Unida y alguna otra formación política plantea la iniciativa entre buenos y malos. Y claro, con la facilidad que tienen ustedes, y ya se ha hecho mención a esta cuestión, de distinguir entre buenos y malos, ¿cómo es posible, señorías, que desde Izquierda Unida o desde Podemos se dé alas al terrorista Otegi? ¿Cómo es posible, señorías, que ayer se le deje intervenir en la Cámara en Bruselas? Porque al final habrá que preguntarles si Otegi es bueno o malo, señorías. Habrá que preguntarles a ustedes si están blanqueando o no están blanqueando todo el pasado sangriento de ETA. Señorías, habrá que preguntarles a ustedes si están con las víctimas o con los verdugos, señorías. Eso es lo que tienen que responder en esta Cámara. Yo no lo voy a responder, señorías. A mí me gusta, ya lo saben ustedes, el refranero español. Yo me quedo con aquel refrán de dime con quién andas, que te diré quién eres, porque no me cabe la menor duda que los españoles de esta no se van a acordar, señorías, no se van a olvidar, mejor dicho. Y bien, señorías, voy acabando esta iniciativa. Sí que quiero decirles algo. Esta legislatura ya es historia y esta iniciativa, lamentablemente, se lo digo al proponente, se queda aquí. Pero ciertamente se pueden hacer reflexiones de cómo mejorar la democracia, además sin iniciativa, sencillamente con sentido común, señorías. Yo les voy a hacer unas cuantas reflexiones de aquí al 26 de junio y, sobre todo, se la hago al Partido Socialista. Decía la señora Lozano que el PSOE tiene conciencia de haber hecho las cosas bien. Yo le dejo algunas reflexiones. La primera reflexión para mejorar la democracia es que gobierne habitualmente quien gana las elecciones. La segunda reflexión, señoría, es que hay que tener la humildad suficiente cuando uno ha perdido las elecciones para sentarse con quien las ha ganado, dialogar, hablar e intentar sacar un país adelante, señorías. La tercera reflexión que le dejo al Partido Socialista es que hay que anteponer los intereses de este país, los intereses de esta Cámara, sobre los intereses personales, políticos, legítimos seguramente, pero hay que tener esa generosidad y esa grandeza. La cuarta reflexión que le quiero dejar al Partido Socialista es
que gobernar a cualquier precio no es bueno, señorías. Estas coaliciones Frankenstein que ustedes han fomentado, patrocinado, inducido para sacar al Partido Popular de los gobiernos de las instituciones no conducen a buen camino. No es un buen socio, señorías, aquel que promete el amanecer de la historia, el cielo en la tierra, y luego cuando llegan a las instituciones ya sabemos lo que pasa, señorías, y lo estamos viendo en estos días, cómo se dictan verdades absolutas, cómo se empiezan a quebrar finanzas y, sobre todo, cómo se intentan enfrentar a los ciudadanos con eso que algunos llaman gente y a mí me gusta llamar ciudadanía. Mejorar la democracia, señorías, es defender los intereses de este país y reconocer que este país es una gran democracia. Estamos en el G20 desde hace más de 10 años. Somos del club selecto de las democracias, señorías, y, por lo tanto, estos discursos que se arman de que aquí no hay democracia, que la democracia es imperfecta, que esto es un Estado fallido, debería llevar a algunos a reflexionar qué socios o a quienes se arriman. Y por último, y antes de que el señor presidente me diga que se ha acabado el tiempo, sí que quiero decirles algo más a los proponentes, al Grupo de Democracia y Libertad. Mire, la democracia, para mejorar la democracia, lo que ustedes tendrían que haber hecho es no venir a esta tribuna. Fundamentalmente, les voy a explicar por qué, porque su planteamiento es completamente rupturista e independentista, no casa con la Constitución española y, por lo tanto, es muy difícil de entender cómo ustedes quieren cambiar las instituciones cuando lo que quieren es destruir el Estado. Créame que eso es complicado de entender. Y yo ya acabo, señorías, haciendo una reflexión. Si acaso algún partido de esta Cámara, y me estoy refiriendo al Partido Socialista, pensó que librar al Partido Popular de los españoles le iba a suponer una recompensa por los servicios prestados, yo lo que creo es que lo que van a recibir es un señalamiento público por su responsabilidad de haber activado el mayor proceso de degradación institucional que ha conocido esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Suárez. Pasamos ahora a sustanciar el segundo punto del orden del día relativo a la toma